Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC una vez más y hoy para hablar de un tema, mire, que nos toca a todos. Porque resulta que nosotros vivimos inmersos en una ciudad y todas las ciudades pues, van creciendo, van desarrollando, van evolucionando, pues aparecen los famosos planes de ordenamiento territorial que de alguna forma nos ayudan para organizar la ciudad, pero en medio de esa organización hoy queremos hablar acerca del patrimonio arquitectónico, principalmente la conservación de ese patrimonio arquitectónico y pues saber si existe o está en riesgo ese patrimonio arquitectónico y para eso hoy me he acompañado de 4 arquitectos fantásticos que nos van a hablar y nos van a ayudar como también a darle un poco de sentido a esto y seguramente también un poco de apropiación con respecto al patrimonio arquitectónico, porque resulta que uno a veces piensa que el patrimonio arquitectónico es el gran monumento y solamente eso, pero resulta que son muchas cosas, edificios, muchas construcciones que son muy importantes para la ciudad y pues que queremos saber hoy, con el comentario de ellos, si existe algún riesgo de ese patrimonio en nuestra ciudad. Entonces voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Y empiezo por mi derecha con la arquitecta Adriana Jiménez, que es la coordinadora de docencia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Adriana, bienvenida a Debates UGC. Buenas noches, vicerrector. Muchas gracias por la invitación. No, encantado. Por este lado está la arquitecta Sandra Sabogal, que es coordinadora de vigías del patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, tema del que tenemos que hablar ahorita en algún momento porque es un tema fantástico. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, y está Edgar, el arquitecto Edgar Andrés Figueroa, quien es magíster en restauración urbana. Edgar, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias, magíster en gestión urbana. Ah, gestión urbana. Muchas gracias por la invitación. Espero poder compartir, digamos, mi experiencia desde el punto de vista de ordenamiento territorial y su expresión en la norma y cuál es el impacto sobre la conservación del patrimonio en el país. Perfecto. Y finalmente está el arquitecto Germán Ernesto Ayarza, quien es magíster en restauración de monumentos de la Universidad Javeriana. Espero que sí esté bien. Perfecto. Okay. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Debates UGC. Entonces, estos son nuestros invitados y el tema de hoy, como les anunciaba, es la conservación del patrimonio y empezar a preguntarnos. De hecho, les dejo ya planteada la pregunta a nuestros panelistas si existe o está en riesgo nuestro patrimonio. Empezando por el de la ciudad, que es el que conocemos acá más cercano. Ya tenemos algunos ejemplos del país y demás, seguramente ya hablaremos de eso. Pero antes de comenzar, pues quiero también saludar a todos nuestros televidentes e invitarlos, como siempre, a que se pongan en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas 287-8355, que es una línea telefónica aquí en Bogotá, donde nos pueden llamar, pero también está la línea gratuita nacional, que es 018-115-116, si están fuera de la ciudad. Y nos pueden también escribir a través del WhatsApp, que es 322-845-8232. Entonces, vía WhatsApp nos pueden enviar sus comentarios, opiniones, sugerencias y demás. Y estamos también en redes sociales, en Facebook y Twitter, en @ULAGranColombia, en Instagram @ULAGranColombia, en Twitter @CanalTeleamiga, en Facebook también @Teleamiga y en Instagram @TeleamigaTV. Es decir, son todas nuestras redes sociales que también están allí apareciendo en pantalla para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Y algo muy importante el día de hoy, ya que estamos hablando de las redes sociales, importantísimo esto. Miren, les sugerimos que a través de Twitter o a través de Facebook, a través de estas redes sociales, con el hashtag DebatesUGC, y pues con el hashtag también patrimonio arquitectónico, que es el tema de hoy, ustedes nos pueden cuéntanos cuáles son los monumentos más representativos de tu ciudad y comparte esa respuesta con hashtag patrimonio arquitectónico y ahí se le puedes agregar el hashtag DebatesUGC. Y también, ¿cuál de los siguientes monumentos arquitectónicos de nuestro país crees que es el más visitado?
Por ejemplo, Cristo Rey de Cali, los lanceros del Pantano de Vargas de Paipa, Boyacá, el monumento a la gitana en Neiva, el monumento a la India Catalina de Cartagena, y estamos hablando también que vamos a incluir el Santuario de las Lajas, que para que también lo incluyan allí y ustedes nos comenten cuál de estos creen ustedes que es el más visitado. Iremos también recopilando las respuestas y en algún momento las iremos haciendo saber a todos ustedes, nuestros televidentes. Y ahora sí, sin más preámbulos, mis queridos panelistas, preguntarles, ¿está en riesgo el patrimonio arquitectónico pues, de la ciudad y del país? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién levanta la mano? Siempre existe el riesgo de la visión, el paradigma que tienen los diferentes grupos sociales a los cuales se debe el patrimonio. El patrimonio sin un sentido social pues es una masa inerte que no tiene mayor valor. El tema es enfocado hacia la valoración. ¿Qué vale? ¿Por qué vale? ¿Para quién vale? Si vemos un templo taoísta, a nosotros de pronto en Colombia, católicos, no nos dice mucho, pero a los taoístas les va a decir mucho. Con conceptos de renovación, porque ellos desbaratan el templo cada 100 años, me parece, no estoy exacto, no tengo preciso el dato, y lo reconstruyen de la misma manera, igual. No es el concepto que manejamos a través de UNESCO de conservación pura y dura, porque no podemos desbaratar el Coliseo de Roma y volverlo a rehacer. Entonces, todos esos vectores históricos, culturales, políticos, ecológicos, influyen sobre el patrimonio. Lo que más afecta al patrimonio en la actualidad, indudablemente, es un tema que Edgar nos puede explicar un poco mejor, es la presión inmobiliaria. Resulta, parodiando un poquito al famoso grupo argentino Lelutier, las ciudades se acertaron a fundar en pleno centro de las ciudades. Claro, son los territorios más apropiados, en el caso colombiano por la prehispanidad, después llegan los españoles y refundan los mismos sitios prehispánicos y nosotros sustentamos las ciudades modernas sobre esos mismos sitios, porque son sitios muy bien escogidos, con grandes posibilidades de desarrollo. Entonces se producen fenómenos de entropía, salen y cuando se dan cuenta del valor que tiene al interior, empieza la presión inmobiliaria sobre el patrimonio y empieza como a empujarlo. Entonces tenemos Santa Bárbara, el barrio de Santa Bárbara en la sexta con arriba de la séptima que desaparece y Las Cruces empieza también a sentir esa presión con la avenida de los comuneros. Ese es un caso. Carrera 13, la bellísima Carrera 13 con un desarrollo aquí cerca de una capilla que alguna caja de compensación destruyó y la volvió una galería, etcétera, etcétera. Esa presión inmobiliaria es la que realmente pone en peligro. Pero cuando entra la ley de cultura, ya tenemos herramientas para poder conservar, proteger e intervenir correctamente. No es que queramos momificar, sino que queremos es que se intervenga el patrimonio para que sea el dinamizador, como lo vemos en Europa, como lo vemos en Estados Unidos, como lo vemos en Asia, que es un verdadero dinamizador. Edgar, pero por ejemplo puntualmente con el plan de ordenamiento territorial, pues que se propone, hay un riesgo puntual porque hemos visto algunas pues, manifestaciones o comentarios. Voy a hablar de un caso que no necesariamente entiendo que hay una ley, por ejemplo, o un decreto, ¿no? Que protege, por ejemplo, Pablo VI. Entonces, allí uno ve como comentarios, muchos vecinos inquietos por el tema de la densificación y demás. Entonces, ¿el plan de ordenamiento puntualmente ayuda a proteger el patrimonio o no? ¿O lo pone en riesgo? ¿Cómo lo ve usted? Digamos que desde el plan de ordenamiento territorial se identifican cuáles son los sectores de interés cultural que tienen un alcance patrimonial cultural. Es decir, hay que entender el patrimonio como una herencia y la pregunta que debemos de hacer es la herencia de quién. ¿Sí? Cuando hablamos de Pablo VI es un sector que es muy tradicional, pero que además tiene unas dinámicas de ciudad que son muy diferentes a otras zonas de la ciudad. La vitalidad que tiene esa zona representa un valor intrínseco que está muy relacionado con el patrimonio y con la cultura que se está generando ahí.
quiero amarrar el tema de Pablo VI y el tema de la vitalidad frente a la pregunta inicial que si el patrimonio está en riesgo. Yo creo que las normas, desde el punto de vista del ordenamiento, lo que hacen es incentivar o desincentivar situaciones, pero además son actuaciones comunes de las personas que viven en la ciudad. ¿Qué tanto yo valoro cierta situación en la ciudad? El riesgo creo que se consolida si dejamos que se depriman las zonas donde en este momento se concentran las edificaciones de patrimonio o los sectores de patrimonio. El riesgo se consolida si yo no gestiono el patrimonio. El riesgo se consolida si yo no determino cuáles son las facilidades de reactivación que puede tener una zona, que el mercado inmobiliario puede ser un dinamizador o un depredador del patrimonio cultural. Si no lo controlamos como depredador y en vez de eso volteamos esa presión que genera la presión inmobiliaria sobre las zonas de patrimonio, podemos generar unas condiciones favorables hacia el patrimonio. Se consolida el riesgo si yo trato el patrimonio como una edificación cualquiera y no tengo la concepción desde la visión de ordenamiento, que es un tratamiento totalmente diferente al resto de tratamientos de la ciudad. No puedo tratar una zona a la cual yo le dirijo un tratamiento, la misma palabra de tratamiento, podemos hacer un símil con los médicos. Voy a hacer un tratamiento sobre lo que va a pasar ahí y lo que va a pasar ahí es conservar. Si empiezo a tomar decisiones a partir de disposiciones de explosión edificatoria sobre un sector, pues voy a entrar a generar problemas sobre esa base. Creo que el riesgo se consolida sobre todo con la falta de dinamismo en las zonas patrimoniales. Un ejemplo que me gusta recordar es la Ciudad Blanca en Popayán. La Ciudad Blanca en Popayán, digamos que de base, dando alcance a un tema de usos, tiene de base edificaciones que su uso es vivienda, pero la llegada de las universidades al centro de la ciudad lo que hace es poder llenar esos espacios en el espacio público donde comúnmente están vacíos por la actividad de la vivienda y es un centro muy vivo por la activación de otras actividades que se generan en el sector. O sea, creo que hay que apostarle a la reactivación de los centros históricos. Vale, vamos a ir a una pausa antes de darle la palabra a nuestras arquitectas. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más Debates UGC, hoy hablando de la conservación del patrimonio arquitectónico. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de la conservación del patrimonio arquitectónico. Nos habíamos ido a la pausa con una intervención del arquitecto, hoy no puedo decir arquitecto, del arquitecto Edgar, pues que me sugería que posiblemente el tema de la apropiación social es algo que también nos puede llevar a esos riesgos, ¿no? Entonces quería pasarle la voz acá a la profesora Sandra para que nos comente eso. Claro que sí, vicerrector. Yo creo que el problema principal es que cuando hablamos de patrimonio, y sobre todo de patrimonio cultural, no sabemos ni siquiera cuál es la definición. Porque patrimonio es mi patrimonio, lo que a mí me representa, pero cuando hablo de patrimonio cultural es lo que nos representa a todos. Nuestros abuelos sabían muchísimas cosas de tradición oral, de técnicas constructivas tradicionales, de el modo de hacer las cosas. Eso se ha perdido. Hoy en día, pues arquitectura tradicional, usted va a construir con tierra. No, tal vez eso es cochino, no haga eso. Cemento, ladrillo. Solamente ese desconocimiento de esas técnicas tradicionales, de esas formas de vida, de esa voz a voz, esa memoria colectiva de la gente, pues hace que nuestro patrimonio se pierda. Y aquí sí que estamos en riesgo, porque si bien la normativa
puede llegar a permitir o a incorporar temáticas de patrimonio sobre bienes de interés cultural, sean inmuebles, sean sectores de interés cultural, monumentos en espacio público, hablando del patrimonio tangible como tal o de obras de arte como tal, y las representaciones, las manifestaciones culturales que también dentro de la normativa colombiana están tenidas en cuenta, pues el desconocimiento de todo este patrimonio que nos representa finalmente sí es el que se hace que se pierda. Inclusive dentro de las mismas facultades de arquitectura, muchas veces el tema del patrimonio es un tema relegado o es un tema de expertos y se considera así como un tema de expertos sabiendo que no, que lo hacían antes las manos de las personas más tradicionales, de las personas del común y corriente, y eso es lo que se debe rescatar y recuperar. O sea, no necesariamente tiene que ser un arquitecto experto en patrimonio el que presente un proyecto, pues que le haga honor a ese inmueble, desde que entienda su arquitectura, sus funciones, su forma de ser concebido, pues no necesariamente tiene que ser. Al final lo que cuenta es que cualquier rehabilitación arquitectónica, cualquier cambio de uso, cualquier intervención que se haga, permita que ese inmueble perviva en el tiempo. Eso es lo importante. Y con respecto a monumentos en espacio público, que es el tema de nuestro hashtag, pues también ponerlo de manifiesto, que mucha gente agrede esos monumentos porque desconoce totalmente la historia. Vemos lo que pasó ahorita en la Plaza Bolívar para el 1 de mayo, las manifestaciones que estaban atentando directamente contra la catedral, contra la capilla del Sagrario, monumentos nacionales tan importantes, y un señor de la tercera edad allí defendiendo a capa y espada el patrimonio, porque entiende la importancia de eso, de lo que vale para nosotros. Claro, es que en efecto no sé si también, bueno, las universidades hacen un trabajo, pero también no sé si, Adriana, crees o consideras que haga falta un poquito de Estado allí en este tema de la defensa del patrimonio o de la misma generación de una apropiación por parte de los ciudadanos del patrimonio. Nos falta, no sé, llevar eso más desde los colegios incluso como para entender y apropiarlo más. El nombrar el tema de los colegios me parece, dentro de lo que hemos hablado en este rato, de lo más acertado, porque es que entre más temprano se pueda captar y se pueda acceder a este conocimiento en formas simples, es como se puede obtener mejores resultados en cualquier tema, cuando se quieren tener apropiaciones adecuadas, acertadas, asertivas, es la mejor manera en edades tempranas. De los temas que hemos ido hablando, de dinamismo, de desconocimiento, y desde el Estado, normas las tenemos suficientes, las tenemos todas, está cubierto todo. Veo un problema y es la omisión en querer cumplir, porque está en la norma el deber cumplir, en no expedir licencias para inmuebles que dentro de la norma están de manera expresa catalogados como bienes de interés cultural en la categoría que sean, y sin embargo se dan las licencias y se omite ese deber de protección. El tema de protección de los bienes de interés cultural, del patrimonio, no solo de los bienes de interés cultural, sino del patrimonio en Colombia, está ligado también a temas internacionales. Para nosotros es importante, es clave y es necesario entender que el patrimonio tiene una protección especial y la estamos desconociendo. Oye, ¿cómo pasa, no sé si Edgar, bueno, que quieran comentarlo, pero cómo pasa, por ejemplo, lo de Acuarela en Cartagena? Yo quiero. O sea, ¿cómo ocurre? Pues porque, claro, es decir, están las leyes, eso es lo que está diciendo Adriana, Sí. está todo para la protección y eso, pero bueno, ¿cómo pasa? Yo quiero hacer como la aclaración, porque finalmente lo que sale en medios es una cosa pues muy desdibujada de la realidad.
Si bien es cierto, las murallas de Cartagena tienen una zona de influencia y el centro histórico tiene un sector, una zona de influencia determinada, dentro de este sector de influencia no estaba incluida la zona en donde se construyó Acuarela. Tan pronto se construye, pues evidentemente se encuentra el vacío desde el POT, pues nadie había visto, oiga, si se construye aquí un edificio, va a interrumpir esa visual con respecto a las murallas, a lo que está protegido. Inmediatamente el Ministerio de Cultura inicia una acción popular y amplía esa zona de protección y pues hacen todos los procesos para poder definitivamente parar eso. Sin embargo, pues entiende uno lo que decía Adriana, un poco de que las normas cobijan todo. Yo creo que a veces no las cobijan, o yo creo que muchas veces las normas, así estén escritas, se prestan, una, a interpretaciones y otra, a escritura por parte de personas que no tienen nada que ver con patrimonio y que a la hora de aplicarse son difíciles pues, del resultado que están dando. O si bien la norma lo tiene en cuenta, pues los curadores a veces no, como que está muy bien escrito que hay unos incentivos para los inmuebles de conservación, por ejemplo la exención de hacer más estacionamientos de los originales, pero los curadores dicen, oiga, no, cambio de uso, entonces ponga los estacionamientos, porque si no, no le puedo dar esa licencia de construcción. Es complicado que sabiendo que hay unos incentivos para el patrimonio, pues estos no se cumplan, no se ejecuten al pie de la norma como están escritos. Okay. Sí, dice yo, agregándole a Sandra un tema en torno a la ética. Todas las profesiones tienen una postura ética de punto de partida, pero el tema que toca el patrimonio cultural, ese punto de partida ético es fundamental. Ahí hay que acogerse a modelos, digamos, poco didácticos, pensando que el patrimonio es de todos y para todos, no de eruditos, como decía Sandra. La ética, si vamos a calificar un proyecto arquitectónico en torno al patrimonio, la ética es le ponemos 1 si tiene ética. Si es un proyecto que cumple con la ciudad, le ponemos 0. Si es un proyecto estético, le ponemos 100. Si es un proyecto amigable con el medio ambiente, le ponemos 1000, etcétera. Pero si le quitamos la ética, queda en ceros. ¿Y qué es la ética? Yo puedo sacar la licencia, la resolución del Instituto de Patrimonio, del Ministerio de Cultura, y puedo llegar a la obra y arrasar con el patrimonio. Puedo llegar a inventarme lo que yo quiera. O la misma institución, muchas veces por falencias de presupuesto y demás, no alcanzan a tener los profesionales suficientes y les meten, digamos, coloquialmente, goles. Pero yo me pregunto que en torno a ese tema anterior de la apropiación del patrimonio, esa concientización, si uno va, por ejemplo, no sé, a Brujas en Bruselas, en Bruselas no, Brujas en Bélgica, habla uno con el tendero, habla uno con el taxista y todo el mundo respira la ciudad, respira su patrimonio, ¿cierto? Esa apropiación es cuando realmente la gente se convence de lo que tiene. Y uno aquí recorre barrios como la Perseverancia, su plaza de mercado, donde la gente tiene esa apropiación. Y claro, en la parte de abajo que está lindando con el Centro Internacional, las grandes torres, pero el barrio conserva su sabor. Eso es fundamental. Niza, las casas tienen, claro, son lotes maravillosos que habría también que repensar un poco, facilitarles algunos desarrollos, pero tiene el sabor de barrio. Hay algunos hogares geriátricos, algunos jardines infantiles, pero como que logran armonizar su vida con la actualidad. Ese sentido de apropiación de las juntas de acción comunal, de las juntas locales de los ediles, muchas veces encuentra una gente muy valiosa que saca temas adelante y se apropian realmente. Yo quiero ser un poquito mediático esta noche en torno a eso que no es de expertos y traer una serie muy mediática que a mucha gente, y según los números somos millones pegados a Game of Thrones. Okay. Que se acabó y que se acabó el fin de semana, el domingo, pero que remata con una frase que me hace caer a mí en cuenta el antropólogo Germán Ferro, y es, hombre, nos miran a la cara
protagonista, digamos, de la inteligencia, que es Tyron, una persona de baja estatura, y nos dice, estamos atrapados por una buena historia. No hay nada más poderoso que la historia. ¿Y quién queda de rey? El que tiene la memoria. Y le dice, usted debe ser el rey porque usted conoce el pasado, está viviendo el presente y es quien nos puede decir cómo ha de ser el futuro. El patrimonio tiene esa vocación. Esos grandes sectores de la ciudad que estamos mencionando, que menciona Edgar Andrés, los edificios particulares, los objetos culturales, la vasija de la chicha, de la fiesta del barrio Egipto. Esa vasija que yo no sé si ustedes habrán ido algún día, pero esa vasija está curada a punta de chicha. Ese es patrimonio cultural. Entonces todo eso es lo que dinamiza realmente y es la invitación a que todo el mundo se enamore de su patrimonio. Si no logramos eso, estaremos restaurando, recuperando, pero no logrando ese amor y esa pasión que hay que tener por el patrimonio cultural. Sí, Edgar, ibas a decir. Es que, digamos, yo creo que inicialmente hay que hacerse una pregunta desde, digamos, desde la persona de a pie frente al tema del patrimonio. Porque, digamos, es bien confuso entender el patrimonio, es difícil de entenderlo. Es un conjunto de... ¿El patrimonio es de quién? ¿De un conjunto de coleccionistas de edificaciones? ¿O es un patrimonio que realmente representa culturalmente un colectivo? O sea, ¿cuál es la cultura que a mí me está representando? Inicialmente tú preguntabas algo y es Pablo VI, ¿qué está pasando con Pablo VI? Es culturalmente, ¿qué representa para esa comunidad, digamos, en su memoria y en la conformación de ciudad ese sector? Y de esa forma podemos empezar a entender el patrimonio a partir de qué percepción tenemos que verlo. Yo quiero aprovechar la intervención para complementar algo, vamos a poner un poco aburrido, frente a lo que define la base normativa, que digamos que además es la base estratégica dentro de los planes de ordenamiento territorial. ¿Y cuál es el problema que realmente creo que existe frente a los problemas asociados a las licencias, que eran las que estábamos hablando? Hay un articulito en la Ley 388 del 97, que es el artículo 15, que son las normas urbanísticas, y las divide en tres elementos, que son las normas estructurantes, las generales y las complementarias. Las estructurantes son las normas que definen cuáles son los objetivos y las políticas del ordenamiento que debemos plantear. Y lista cuáles son esas que son, digamos, de superior jerarquía, estructurantes del resto de las decisiones. Entre ellas se encuentra un numerito donde me dice, entre ellas se encuentra el tratamiento de conservación y los sectores antiguos. Después vienen las normas generales, que son básicamente las normas con las cuales los que hacen la norma se sienten más cómodos. La volumetría, los índices, los usos, lo que comúnmente nos encontramos a la hora de leer la norma y lo que la gente entiende cuando le dicen un plan de ordenamiento territorial o una norma específica que cree que contiene esa norma. Después vienen las complementarias, que son las normas referentes a programas y proyectos, lo económico, el componente programático de los planes de ordenamiento territorial. Como nos sentimos tan cómodos los que desarrollamos la norma, que normalmente desde las secretarías de planeación son los arquitectos, se nos olvida un poco la parte estratégica. Sin esa parte estratégica yo no puedo desarrollar unas normas porque se vuelven decisiones al garete. ¿Sí? Es ahí donde empezamos a encontrar el problema desde la concepción del patrimonio, del tratamiento de conservación y cómo se están dando las normas, y ya se han generado daños irremediables frente a aquellas personas que hacen las normas sin considerar lo que inicialmente, porque ese articulito además me dice, las demás normas, esas generales, no puedo tomarlas en cuenta sin consultar las normas estructurales.
Cuando pasa eso, entonces, y yo no tengo en cuenta y no diferencio que el patrimonio es una situación que históricamente viene con unas características muy particulares, y derramo sobre él una norma que está pensada para construcciones nuevas o construcciones contemporáneas, que es, digamos, lo que la arquitecta Sandra estaba planteando. Y desconozco que esas normas están dirigidas a la protección y preservación de un inmueble, pero además le digo, usted tiene que incorporarle estacionamientos, que es lo que planteaba Sandra. Estoy yendo en contra incluso de los incentivos y la protección del patrimonio. El tratar al patrimonio o al tratamiento de conservación como una condición general y no como una situación específica que tiene ciertas excepciones, es lo que genera problemas a la hora de consolidar las licencias. El curador muchas veces sataniza al curador frente a sus actuaciones en la ciudad, pero el curador lo que hace es hacer una lectura de lo que está plasmado en la norma y verifica lo que existe ahí y certifica que está cumpliendo con la norma. Los que deberían tener, digamos, más cuidado a la hora de estructurar las condiciones normativas son los que tienen esa responsabilidad de plasmar la norma. Si yo incentivo algo y dejo que se vaya con el tiempo, el daño ya está hecho. Y podemos encontrar condiciones en la ciudad que no eran deseadas y que terminaron alterando irremediablemente sectores que tenían que ser conservados y no renovados. Oye, ¿entra la corrupción acá en estos escenarios de, pues no sé si el tema de la presión inmobiliaria, por ejemplo, eso que ustedes comentaban, versus el cuidar el patrimonio, ¿entra la corrupción allí? Dice, recordemos todos, estamos en un país con autonomía regional, ¿cierto? Entonces, un país con una esencia centralista. Hay unas intenciones de control por parte del ministerio, pero la verdad es que en las regiones el tema es de mucho más difícil manejo. Uno por desconocimiento, no necesariamente por la corrupción rampante. Más es por no saber qué hacer con el patrimonio. A veces por facilismo terminan sacando las cosas de una u otra manera, pero indudablemente que sí hay alguna presión que termina dándose en algunos casos. Recordemos que son 52 centros históricos en Colombia, muchos monumentos independientes, haciendas. O sea, el mapa de patrimonio, cuando nace la Corporación La Candelaria como una iniciativa ciudadana de los habitantes de La Candelaria, y pasa luego de ser esa entidad de buen ánimo, pasa a ser institución, y cuando se da cuenta esa institución que realmente lo que le correspondía ver y velar era por el mapa de Bogotá de 1950, que es donde está más o menos contenido todo el patrimonio de la ciudad, y entonces el Instituto de Patrimonio Cultural crece hasta ese mapa de 1950. ¿Qué pasó con las alcaldías locales antes de que el IDPC llegara a ese plano de 1950 a tener control sobre él? Pasó de todo. Entonces, sí se puede presentar cosas. Hay cosillas. A mí me hace una pregunta como restaurador muy seguida. Arquitecto, entonces podemos tumbar todo adentro y dejamos la fachada. Y yo les contesto, sí, eso es como si usted va al médico esteticista y le dice, oiga, quíteme todo lo adentro y me deja la fachada. No, es integral. El tema hay que considerarlo integralmente. Y quiero termino con esto muy rápidamente, con un tema que una de las preguntas iniciales era el cambio de uso de los inmuebles patrimoniales. Y tú mencionabas el tema de las universidades en la bellísima Popayán, la tierra de los patojos. Al cambiar de uso, la normativa educacional del país los lleva a un reforzamiento estructural de un tipo. En unos inmuebles que tienen la localización perfecta, unas áreas muy apropiadas para la educación, pero que a la hora de reforzarlos, pues se hacen unos crímenes con el patrimonio. Hasta ahora, la Asociación Sísmica Colombiana, en asocio con las universidades, creo que es de los Andes y Javeriana,
y Ministerio de Cultura están desarrollando el capítulo de sismoresistencia para edificaciones en tierra hasta de 2 pisos, creo que es la norma que llega. Pero no se ha sacado, pero ya es un gran principio. Lograr esa especialidad en la norma es importante, si no, nos llevaban a índices donde era concreto puro y duro para poder usarla como universidad o como un elemento dotacional de características urbanas importantes. Entonces ahí sí puede haber cosas difíciles. Vamos a ir a una pausa y vamos a hacer una pausa con nuestros televidentes y ya regresamos con más aquí en Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y tenía acá la mano levantada de Adriana antes de irnos a la pausa, quien quería complementar o aportar algo adicional a lo que nos comentaba Germán. Como complemento al tema del no saber qué hacer con los bienes de interés cultural, sobre todo en las regiones apartadas a la capital, en resumen, lo que se puede convertir para ellos es en una carga, porque tiene unos límites reales que dificultan su gestión. Sin embargo, se habló en determinado momento de la norma y en la norma, en algunas ocasiones he hecho revisión juiciosa de la norma y lo que falta realmente es aplicar la parte final, que es el control urbano. Y es ese control urbano que pudimos ver, por ejemplo, sin llegar a polemizar, el tema del edificio, del conjunto Acuarela en Cartagena, y es donde se puede ver ya el tomar acciones reales cuando se está en ese evento lesionando un paisaje cultural, porque no se limita simplemente a las murallas, sino a un paisaje cultural que es como se tiene en el pensamiento general de las personas, no como esa ciudad amurallada, sino es un tema general. Cartagena tiene en el colectivo imaginario esa representación de ser algo más allá. Y falta es esa aplicación del control urbano, que sí está en la norma, y es la parte final. Y hablando de falta, también faltará inversión, estábamos hablando ahorita fuera. Sí, Rodrigo, estábamos hablando de ese tema porque si bien es cierto que existe una ley general de cultura, también hay que reconocer que dentro de los países que tienen patrimonio, que tienen el patrimonio declarado, pues desafortunadamente nuestro país es el que menos inversión tiene en el sector cultura. El sector cultura es el que tiene menor presupuesto, y entonces la inversión es muy difícil. Desde poder ni siquiera llegar desde el Ministerio de Cultura a todos los lugares que tienen patrimonio, porque no hay presupuesto para viajar, ahí nomás entiende uno las dificultades sobre la inversión. Los proyectos que se hacen en patrimonio pues tienden a ser costosos, porque hacer una investigación, un estudio de valoración, hacer todos unos planos de levantamiento por parte de expertos, o así lo hagamos o a mano o contratemos un escáner 3D para que nos haga eso perfectamente bien hecho, pues eso vale mucho. Y las técnicas de reforzamientos, de restauraciones también implican unos costos muy altos que pues muchas personas no están en la posibilidad de asumir. Ahí sí que es importante tener en cuenta que un cambio de uso pues no necesariamente afecta las condiciones de un inmueble patrimonial. A veces todo, por lo contrario, lo que hace es que se pueda adecuar ese edificio a un nuevo uso y que le permita, le garantice estar mejor en el tiempo. Bueno, y tocaste un tema que estaban además los otros panelistas también esperando que llegara, que era el tema del cambio de uso de los inmuebles, pues que tienen una declaración, ¿no? como patrimonio, y estaba nuestro arquitecto allí con la mano levantada desde la pausa. Sí, es que hay una pregunta que puede generar debate frente a las posiciones que existen, frente a los usos que se puedan hacer no solo en los bienes de interés cultural como inmuebles, sino en los sectores. Y es el impacto de la actividad comercial en un sector. De entrada, creo que la actividad comercial es deseable en un sector porque ayuda a la reactivación del sector. El problema básicamente sobre los usos
Los usos es básicamente que se generen monopolios de usos o monousos en un sector, porque finalmente lo que termina generando eso es deprime las zonas, no hay personas sobre el espacio público, y genera digamos, problemas asociados a la seguridad. El problema es cuando la actividad comercial empieza a volverse el único uso en el sector. Hoy podemos ver en el plan de ordenamiento territorial vigente justamente una estrategia muy clara de protección del centro como ciudad, y es el no permitir en el centro. Eso lo que nos puede generar es que las calles se desocupen y estos comercios de gran escala absorban el tráfico de personas al interior de sus muros, y el espacio público empieza a vaciarse. Lo deseable no es solo que haya uso comercial, sino que haya combinación de múltiples usos en el sector. Ojalá fueran usos que pudiera llevar a que los centros y los sectores de interés cultural fueran 24 horas, que no solo exista la vivienda, las oficinas, el comercio, los bares, sino actividades culturales que también puedan mantener el máximo tiempo posible a las personas en el espacio público, y eso nos lleva al autocontrol de seguridad. Los ojos sobre la ciudad son los que finalmente nos van a apoyar la activación de los sectores. Adriana. Al respecto de un tema que se habló hace un rato dentro de la ley 388, las normas, me va a permitir leerla de manera literal, la ley 388 tiene unas normas de protección del patrimonio cultural que son de superior jerarquía por estar ligadas al tema de tratados internacionales, por tanto priman sobre otras normatividades locales. En este sentido, las propuestas y normas de los PEMP, que es a lo que nos podemos acoger y debemos acogernos para hacer todas las obras posibles para proteger los bienes de interés cultural, se consideran normas de superior jerarquía. ¿Qué quiere decir PEMP? Planes especiales de manejo y protección para los bienes de interés cultural. Y dice la norma de manera expresa: si existen diferencias entre el POT y el PEMP, primarán las disposiciones consignadas en el PEMP. ¿Por qué? Porque el PEMP se está refiriendo de manera específica a ese bien de interés cultural que se está buscando proteger, que no se pierda en el tiempo, que se mantenga ese trozo de historia, ya sea histórica, cultural, de los diferentes matices que tenga, y para eso es que está en la norma esa posibilidad que tenemos todos para utilizar. Hay un comentario que nos hace Gabriela Roballo, que es un comentario que creo que ya también ha pasado por acá por la mesa. Dice: en mi opinión, que la gente desconozca la importancia de un patrimonio y que por esta razón agreda en cierta forma, significa que hay una falta de educación y quizás de cultura. Y eso me da paso ya, porque estamos ya próximos al cierre del programa, me da paso para preguntar a la arquitecta Sandra acerca del programa de vigías del patrimonio de la Universidad La Gran Colombia, que es un programa que, pues, ya, representativo de la Facultad de Arquitectura. Saludamos a nuestro decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Francisco Beltrán, que está por aquí también, pero que es un programa, pues, emblemático de nuestra Facultad de Arquitectura en la Universidad de La Gran Colombia. Entonces, contémosle también a los televidentes qué hacen las vigías del patrimonio, porque además se los pueden encontrar en cualquier ciudad de Colombia de momento por allí recorriendo. Es más, es decir, hemos tenido como ese comentario de familiares, amigos que lo llaman a uno y les dicen: ay, me encontré un grupo de gente que era de la universidad y estaban con un tema de patrimonio por acá en tal ciudad, ¿no? Entonces, pues chévere que la gente conozca ese proyecto. Sí, pues la verdad es que el programa Vigías del Patrimonio es un programa del Ministerio de Cultura, y pues surge como iniciativas o a partir de iniciativas ciudadanas, y pues la Universidad de La Gran Colombia, desde la Facultad de Arquitectura, lleva más de 11 años trabajando seguidamente con este programa, armó su grupo, está registrado formalmente en el Ministerio de Cultura, y estamos haciendo diferentes acciones que permitan el reconocimiento del patrimonio cultural del país. Estrategias tan sencillas como vincular a los estudiantes a través de un viaje
como decía Rodrigo, en donde lo que yo busco como coordinadora del programa es enamorarlos de su país, enamorarlos de todo lo que tiene que ver con patrimonio, y a partir de ese pequeño vínculo ya les empezamos a contar cómo se debe intervenir adecuadamente el patrimonio, qué es el patrimonio. Hacemos también actividades con comunidad donde vinculamos niños, donde vinculamos población mayor, donde vinculamos profesionales también para contarles cómo son los tipos de intervenciones que se deben hacer, cómo se deben hacer. A la gente del común les hacemos talleres para que no los sancionen tanto las entidades que controlan el patrimonio, para que sepan cómo se deben hacer las intervenciones de manera adecuada. A niños de colegios, inclusive de población vulnerable, los llevamos, a niños desplazados de la violencia, los llevamos a hacer un taller muy bonito, donde les enseñamos qué es patrimonio cultural en todas sus gamas, no necesariamente arquitectura, no necesariamente lo construido. Les mostramos, los ponemos a excavar, a buscar esqueletos, a hacer pintura rupestre como los antepasados, a hacer cocina tradicional. Les contamos las historias de fantasmas, mitos, leyendas, tradición oral de Bogotá, en este caso el centro histórico. Los llevamos a dar un paseo por el centro histórico para contarles cómo es la arquitectura representativa, quién era Simón Bolívar, quién era Manuelita Sáenz, cuáles son los derechos del hombre. Y lo que buscamos es que estos niños se apropien del tema y definitivamente lo compartan con sus compañeros. Es una experiencia muy bonita. Hemos tenido pues ya el reconocimiento por parte de varios grupos de vigías a nivel nacional. Estamos en contacto todo el tiempo haciendo actividades de manera conjunta, con un esfuerzo pues muy grande, gracias a la Universidad de la Gran Colombia, que nos apoya todas nuestras actividades, y pues la manera como más efectiva creemos que para poder proteger el patrimonio es así, es enseñándole a la gente qué es eso, divulgando el patrimonio. Finalmente estas estrategias de participación son las que permiten que el patrimonio viva y que no se pierda en la historia, porque es que la historia no nace cuando nazco yo. La historia ya venía, pero me toca hacer un poquito de esfuerzo para conocerla, porque vale la pena conocerla. Claro, y qué buen ejercicio eso, es decir, de verdad lograr que los estudiantes, y a través de los estudiantes seguramente sus amigos, sus familias y demás, pues van también apropiando el tema de patrimonio. Sí, yo quería complementar, aprovechando de estar aquí en la Casa de la Universidad de la Gran Colombia, de que tuve el honor de ser docente durante 3 años en el posgrado de restauración, un programa que fue un programa bandera muy bonito en desarrollo con la alcaldía local de La Candelaria, que lo desarrollaban como práctica los estudiantes de la universidad, que fue el consultorio social arquitectónico, primer consultorio de América Latina con esa vocación, a raíz un poco de la pregunta que el vice me hacía. ¿Hay corrupción? Pues realmente el sector que rodea a La Candelaria, Barrio Egipto, Belén, Las Cruces, un poco al lado, hacia el lado de Santa Fe, Las Nieves y Las Aguas, esos barrios son barrios populares y hacían cualquier obra, entonces venía el control urbano y se prestaba para la corrupción porque no tenían dinero de pasar el proyecto. Este consultorio social que en conjunto desarrollamos, la alcaldía local de La Candelaria con la universidad, fue vital y el número de licencias aumentó, bajaron las contravenciones y la gente aprendió a intervenir, porque la universidad teníamos, como veníamos con la gente del posgrado en restauración, apoyábamos a los estudiantes, al consultorio, y fue una acción integral realmente valiosa. Este tema de los vigías, Sandra, qué alegría que la universidad esté en este tema y más liderada por ti. Es un tema que es valiosísimo porque lo he dicho, es un tema que transmite pasión. Si no se transmite la pasión, realmente no se puede hacer. Yo quiero, vice, cerrar con un solo tema, dejarlo en el tintero, eso es para otro panel, y es que necesitamos en Bogotá la curaduría del patrimonio cultural. No podemos poner a los propietarios a que tengan 4 pasos. Les voy a leer rápidamente. Pasa por el IDPC. Si está en el centro histórico, va a Mincultura. Hay mesas de trabajo, ya están como a veces incipientes, pero ahí van. Luego pasa a curaduría y finalmente
tiene que llevarse, como todas las licencias, a que sea ejecutoriada por la personería. Eso es un trámite normal en Bogotá para un ciudadano de a pie, puede llegar a ser año, año y medio. Yo sé que las instituciones están trabajando para mejorar esto, pero una buena solución, una buena medida podría ser una curaduría especializada en el tema de patrimonio cultural. Bueno, buenísimo. Y con este comentario, pues que se nos agotó el tiempo, con este comentario de Germán, pues quiero agradecerle a todos nuestros panelistas haber dedicado este tiempo de hoy para Debates UGC. Como siempre, están siempre cordialmente invitados a Debates UGC una vez más. A todos nuestros teleamigos y teleamigas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que ustedes hayan apropiado también una información importante sobre temas de patrimonio y que por lo menos ya esto nos ayuda a ser más conscientes cuando estamos transitando por allí por la ciudad. Muchas gracias por habernos acompañado. Le damos gracias a Dios por este momento y como siempre los esperamos la próxima semana en una edición más de Debates UGC. Chao, chao.